Sean bienvenidos. Agradecidos con el Señor, hermanos, porque estamos empezando la semana de una forma muy especial. Amén. Estamos empezando la semana, hermanos, muy bendecidos, porque el Señor nos permite vivir, nos permite, hermano, despertar para vivir el día y comenzar la semana, hermanos, de esa manera, en el nombre de Jesús. Creo que así como yo, ustedes también están agradecidos con Él, porque, hermanos, Él es bueno. El Señor les bendiga, pues muy buenos días a cada uno de ustedes, bendiciones también a los amigos y hermanos que nos ven por internet, en vivo o ya a través del video. Dios les bendiga también y recibamos la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, vamos a ir, hermanos, de inmediato a la Biblia, a la palabra del Señor, en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Es el segundo libro de Lucas, del doctor Lucas, aquel hombre que se convirtió en discípulo después de que Cristo, hermanos, ejerció su ministerio terrenal, murió, resucitó y, bueno, regresó a donde él estaba antes, hermano, es decir, a la diestra de Dios Padre, allá en el trono de la gracia, donde habita nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Hechos capítulo número 10, hermanos, vamos a leer el versículo número 19, hermanos, de ese capítulo del libro de los Hechos. Ubíquense por favor ahí, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, ubíquense ahí y en el nombre de Jesús vamos a, hermanos, a empezar. Hechos capítulo número 10, versículo 19. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. No sé qué pasó por acá, creo que se me desconectó. Vamos a ver por acá, mis hermanos. Ahí estamos entonces, en el nombre de Jesús. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 10, mis hermanos, verso número 19. En el nombre de Jesús. ¿Lo tienen ya? Amén, hermano Josué. ¿Lo tienen los demás? Bueno, amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Dice el verso 19 del capítulo 10 de los Hechos. Leemos en el nombre de Jesús. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dice la palabra, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Amén. Ahí está también en pantalla, hermano, el versículo y el capítulo. Lo repito. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dice, él había tenido una visión, un manto que bajaba, descendía del cielo, dice la palabra, y en él venían animales de toda clase, reptiles, dice, que tanto Pedro como todos sus connacionales, hermanos, no podían comer. Esa visión tuvo él. Entonces, mientras él pensaba en esa visión, la palabra dice, mis hermanos, que el Espíritu Santo, que también hoy lo vamos a ver o mencionar como el Espíritu de verdad, hermano, le dijo a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. No cabe duda, hermanos, que el Espíritu de Dios sabe lo que va a suceder. Él sabe el futuro. Él sabe lo que va a suceder. Y quisiera, hermanos, en esta mañana, a manera de pregunta, comenzar, nada más para comenzar, hermanos, el mensaje de hoy. ¿A quién acudimos, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, para recibir guía sobre cómo tenemos que vivir o qué decisiones debemos de tomar en la vida? ¿A quién acude usted? ¿A quién acudimos, hermano? Es la pregunta de esta mañana, pero solamente para que podamos meditar, hermano, por unos momentos en la presencia del Señor. ¿A quién acudimos a diario sobre cómo tenemos que vivir,
qué hacer, qué decisiones tomar, hermanos, en la vida. El tema que quiero compartir, mis hermanos, en esta mañana con ustedes y los que nos ven a través de un video, es precisamente ese que está en pantalla. Caminar en el Espíritu es hacer, hermano, lo que el Espíritu nos dice. No es otra cosa más. Cada vez que usted escuche a alguien decirle, debes de caminar en el Espíritu, o usted escuche hablar acerca de caminar en el Espíritu, no es otra cosa más, hermano y hermana. Sabemos que Él va dentro de nosotros, sabemos que Él va a nuestro lado, por encima, atrás, a los lados de nosotros. La Biblia nos ha enseñado que somos el templo de Él, del Espíritu Santo. Entonces, caminar en Él, hermano, no es otra cosa más que hacer lo que Él nos dice. Por eso yo preguntaba al inicio, hace un momento, hermano, ¿a quién acude usted día a día para recibir guianza sobre cómo vivir y cómo, hermano, tomar decisiones? En la vida muchas veces tenemos que tomar decisiones que son muy importantes. Para eso, hermano, las Escrituras, la Biblia nos dicen que el único guía, y según hemos leído, hermano, el texto base del mensaje de hoy, que el único guía, hermano, digno de toda nuestra confianza es el Espíritu Santo. Es el Espíritu, amén, es el Espíritu de verdad que la palabra, mis hermanos, menciona. Él es el único guía, hermano, de confianza. Y quiero decir que nadie, absolutamente nadie fuera de Él, fuera del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, conoce totalmente nuestro pasado. Hermano, desde el momento en que fuimos concebidos, imagínese usted, hasta el día de hoy, nadie más que Él conoce nuestro pasado. No podemos ocultar nada de Él. Desde que su papá le engendró a usted en el vientre de su mamá hasta este momento, aunque usted me escucha, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, nadie conoce su pasado, nadie conoce mejor que el Espíritu Santo, mis hermanos, nuestro pasado. Además que también, hermanos, quiero decir en esta mañana, conoce también nuestro futuro. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que le habló a Pedro cuando Pedro meditaba en la visión que había tenido, hermano, también conoce, dice la palabra, enseña la palabra, nuestro futuro, desde este día hasta la eternidad. Noten eso. El Espíritu Santo es tan de confianza para nosotros que conoce desde que fuimos engendrados en el vientre, hermano, hasta este momento. Conoce nuestro pasado, pero también conoce nuestro futuro desde ahorita hasta la eternidad. Imagínense, nada escapa, hermano, a Él, al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, al decir que Él conoce nuestro pasado y nuestro futuro, mis hermanos, le estamos hablando de su omnipresencia, de su omnisapiencia, hermano, hablando en este momento de lo que es el Espíritu Santo del Señor. Él conoce el plan y también conoce el propósito, mis hermanos, de Dios para nosotros. El Espíritu Santo lo conoce perfectamente. Ese plan y ese propósito que Dios tiene, hermano, para todos y cada uno de nosotros. Cada día de nuestra vida, hermanos, en esta mañana, cada día de nuestra vida, Él lo conoce. Y también, hermano, por si fuera poco, también sabe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es bueno y conveniente para nosotros. Él lo sabe. A veces me pregunto del por qué, hermano, tuvimos que vivir alguna experiencia mala en la vida. Bueno, puedo entender, hermano, por lo que he estudiado para este mensaje, puedo entender, hermano, que si nosotros vivimos una experiencia desagradable, hermano, es porque nosotros, me imagino, hermano, bueno, lo hablo por mí en este momento, no hemos podido, hermano, discernir su voz cuando Él habla a lo más profundo de nuestro corazón. En el caso del apóstol Pedro, hermano, este discípulo, hasta ese momento, él logró escuchar la voz. La palabra solo nos dice que el Espíritu le dijo, 3 hombres vienen por ti. El Espíritu Santo eso le dijo. La palabra no aclara si la voz fue audible o, hermano, como sucede con nosotros en el tiempo actual,
el Espíritu Santo habló dentro de su corazón, ¿sí? Le haber dicho: 3 hombres vienen a traerte. Obviamente lo que el Espíritu quiere es que Pedro, hermano, vaya con ellos, porque si el Espíritu Santo no habla en ese momento a este hombre, quién sabe si Pedro, hermano, hubiera querido ir con ellos, hermano, a lo que lo traían precisamente. Ahora bien, el Señor Jesucristo, la Biblia enseña, dice que se refirió reiteradamente al Espíritu Santo, pero se refirió como el Espíritu de verdad, lo que yo le decía hace un momento. Y yo quiero que noten lo que Jesús dijo, que ustedes noten eso, lo que Jesús dijo acerca del trabajo del Espíritu Santo, porque Él tiene un trabajo, así como el trabajo que tiene Jesús, tuvo en la tierra y sigue teniendo como apóstol y sumo sacerdote ahí arriba, y como el trabajo del Padre desde el inicio, hermano, de la humanidad y hasta el fin, hermano, también el Espíritu Santo tiene un trabajo. Entonces, hermano, Jesús lo tildó de esa forma como el Espíritu de verdad, y también, y es lo que yo pedía que notemos, que Jesús dijo, habló acerca de la actividad, acerca del trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, en la vida de todos los que hemos creído, hermano, en el unigénito Hijo de Dios. Vamos a ir a este texto, hermano, que habla precisamente de esto que vengo hablando. En el Evangelio de Juan, véanlo ahí en la pantalla. En el Evangelio de Juan, hermano, en el verso 13, Jesús dice prácticamente cuál es el trabajo del Espíritu de Dios. Así de que los creyentes, hermano, no podemos asombrarnos de que en cualquier momento Él hable a nuestra vida o diga o pida que tenemos que hacer algo para el reino de Dios, hermano, para la gloria del nombre del Señor. Dice el verso 13 del capítulo 16 del Evangelio de Juan: pero cuando venga el Espíritu de verdad, note ahí, el Señor lo tilda o lo nombra como el Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios. Él dice, os guiará a toda la verdad. Está diciendo toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire el trabajo de Él. ¿Cuál es el trabajo del Señor, hermano, del Espíritu Santo de Cristo? Es precisamente eso. Mire, por eso le hablaba de que conoce nuestro pasado desde que fuimos engendrados hasta el día de hoy, y que conoce nuestro futuro desde hoy hasta la eternidad. Ahí lo dice claramente el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el trabajo, mis hermanos, del Espíritu Santo del Señor. Imagínese usted lo maravilloso que es. Ahora bien, el Espíritu de verdad, como he mencionado acá, hermano, el Espíritu de verdad es como, ¿sabe cómo es? Para que lo entendamos mejor, es como un compás dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad aquí mencionado por Jesús, es como un compás, hermano, interno en nuestras vidas. Imagínense que nos orienta siempre hacia cómo sería Jesús, cómo actuaría Jesús en un momento dado de la vida, o por las presiones de la vida, o por los problemas de la vida. Eso hace el Espíritu Santo, como un compás interno en nosotros que nos va a orientar siempre hacia cómo sería Jesús, qué diría o qué haría en cualquier momento dado, repito, por los problemas de la vida, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, y es como un compás, decía, hermano, interno en cada uno de nosotros. Fíjese que Dios tiene un deseo. De acuerdo a la palabra, Dios tiene un deseo, hermano y hermana. El deseo de Dios es darnos a nosotros a conocer su voluntad. Ese es uno de los deseos de Él. Él quiere que usted sepa qué hacer, hermano y hermana, y cuándo hacerlo. ¿Sí? Cualquier cosa en la vida, especialmente cuando son cosas, hermano, demasiado importantes. Eso es lo que Él desea, para cómo hacer y cuándo hacerlo. Imagínese usted. Entonces, hermano, puede confiar, cada uno de nosotros podemos confiar en el Espíritu Santo para que sea nuestro guía todos los días de la vida.
Todos los días, hermano, podemos confiar en que Él sea nuestra guía. Hermanos, la gloria sea para el Señor. Amén. Después de que el Señor, amén, después de que el Señor, mis hermanos, después que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿qué fue lo que sucedió? En el capítulo 2 de los Hechos encontramos esa historia, hermano. Dice que después de que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, hermano, imagínense qué maravilloso. Dice que ellos fueron guiados. Noten bien eso. Eso es lo que vengo diciendo. Ellos fueron guiados. Estoy hablando de que debemos con toda confianza ir al Espíritu de Dios para que nos guíe, para saber lo que tenemos que hacer y cómo hacer las cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo fue derramado por el Señor sobre los discípulos, dice la palabra que ellos fueron guiados, hermano y hermana, de manera profunda por el Espíritu Santo que vino en ese momento. Todos fueron guiados, hermano. En ese mismo momento fueron guiados por el Espíritu de Dios. Los versículos que les voy a dar a continuación son 3, hermano, y se los voy a dar ahí en pantalla en el nombre de Jesús, hermano. 3 versículos, hermano, que proveen unos cuantos ejemplos de cómo el Espíritu Santo interactuó, hermano y hermana, gloria sea su nombre, con el pueblo de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo interactuaba con los cristianos? Veamos el primero, hermano, están en el libro de los Hechos. El primero está en el capítulo 11 y verso 12. Veamos cómo el Espíritu Santo interactuaba con las personas que creían en el Señor. Dice, y el Espíritu me dijo, mire hermano, qué tremendo. ¿En qué momento vamos a decir el Espíritu me dijo? A mí me gustaría que un día usted me abordara y me dijera, hermano Eduardo o hermano pastor, como usted lo desee, fíjese que el Espíritu Santo me dijo y le quiero decir esto. Yo no me voy a enojar, aunque me doliera lo que me diga, hermano y hermana. Al contrario, me voy a poner feliz porque sé que en la congregación hay hermanos y hermanas que, hermano, pueden discernir la voz del Señor. Me gustaría, dice aquí, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Ya? Fueron también conmigo esos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, dice. Lo que tenemos que ver aquí, hermano, en este texto bíblico es la obediencia, pero también, hermano, lo más importante, porque nadie va a obedecer nada si no escucha que se le demanda o que se le pide. Lo más importante, hermano, el escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y hermano, los tiempos que hoy vivimos obviamente no son iguales a los de aquel tiempo, hermano, de la Biblia. En estos días es cuando más anhelamos, hermano, o necesitamos saber, escuchar o distinguir la voz del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si en aquellos tiempos era peligroso ya, en los tiempos del Señor, no digamos ahora 2000 años después, hermano. Hoy, hermano, tenemos que estar bien seguros con quién vamos a salir, a dónde vamos a ir, con qué personas vamos a caminar, hermano y hermana. Porque la delincuencia, hermano, está a la orden del día. Entonces tenemos, hermano, más que nunca la necesidad de poder escuchar o saber escuchar la voz del Espíritu Santo del Señor. Y después dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hermano, dice la palabra de Dios. Ese es el primer verso, hermano, del libro de los Hechos. Imagínense, en el nombre de Jesús, donde el Espíritu Santo interactuaba, ¿sí? Con la gente que temía al Señor. Eso es interactuar con alguien y el Espíritu Santo lo está haciendo, hermano. Otro versículo también que enseña lo mismo en el mismo libro de los Hechos, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahí, hermano, el capítulo 13 y verso 2. Usted no lo busque en su Biblia, yo me voy a ubicar acá, hermano. Capítulo 13, verso 2 de los Hechos dice, ministrando estos al Señor. ¿A quién se refiere, hermano? Se refiere,
hermano, a Bernabé y a Saulo, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, mire quién dijo, está interactuando otra vez: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Está pidiendo que dichos siervos, hermano, hagan las cosas para el Señor. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu de Dios está interactuando, está pidiéndole a quienes, a los que ayunan, hermano, está pidiéndole a los que ayunan. Los cristianos que en un momento dado de su vida, hermano, en Cristo ayunan, están haciendo algo que agradan a Dios, y es el momento indicado en que el Espíritu Santo le puede hablar a un cristiano. Yo entiendo, y han habido casos que el Espíritu Santo nos puede hablar entre toda la gente que está en el mercado ahorita. Usted va por ahí comprando una libra de papas o pollo o algo, y bueno, entre toda esa gente el Espíritu de Dios puede hablarle. Yo lo creo, y han habido casos, hermano, pero un momento bien especial para poder oír la voz, hermano, del Espíritu Santo es cuando se está, hermano, ayunando, y también cuando estamos en oración. Pero entre toda la gente, hermano, que compra en el mercado, como digo, lo creo porque ha sucedido, pero yo pienso que es más difícil, hermano, poder discernir si es Él el que está hablándome o el que le habla a usted. Entonces aquí el Espíritu interactuó con los que ayunaban y les dijo eso. Cristo quería, Dios Padre quería que Bernabé y Saulo, hermano, empezaran a trabajar la obra del Señor. Y bueno, el Espíritu lo sabe, hermano, y se lo pide a estas personas que están ahí, hermano, en ayuno, dice la poderosa palabra del Señor. Ahora bien, hablemos un poco de Pablo y Bernabé. Dice que ellos, según este versículo, hermano, es lo que yo entiendo y es lo que le transmito. En este versículo la palabra dice en el verso 2, hermano, que Pablo y Bernabé encontraron el llamado para sus vidas en medio de la oración y la adoración. Porque cuando ayunamos, oramos y adoramos. Ahí encontraron ellos el llamado, hermano. Ahí recibieron ellos el llamado del Señor. Imagínese usted, hermano, qué maravilloso. Amén. Pablo y Bernabé estaban con los hermanos en la fe. No estaban aislados por su propia cuenta. Dios nos llama, mis hermanos, a servirlo juntos para mostrar al mundo cómo se supone que debe funcionar las relaciones humanas. Eso es lo que Él quiere. Por eso, hermano, siempre hemos hecho la exhortación a que juntos, hermano, nos congreguemos, que busquemos la presencia de Él, que le sirvamos al Señor, porque es ahí, hermano, donde el Señor se va a glorificar. Imagínense, hermano, qué maravilloso es todo esto. Hay otro versículo donde el Espíritu Santo interactúa con los cristianos y está en Hechos 16:6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eso recuerdo, ya lo vimos, yo hablé algo de eso ya hace varios meses atrás, hermano, acerca de esta palabra que está en este capítulo y en el versículo número 6. Aquí está hablando la palabra de la visión de un varón macedonio. Pablo está en cierto lugar y en esa noche él tiene una visión, hermano. Él sueña que hay un hombre de Macedonia que tiene una gran necesidad de escuchar la palabra. Y el Espíritu les prohíbe ir a tal lugar para que vayan ahí y que atiendan esa necesidad. ¿Ya? Entonces, hermano, pero también prohíbe ir a otro lugar. Es lo que yo le decía el miércoles, ¿sí? Cuando hablé del hermano Gille Ávila. Ahí lo podemos ver, es bíblico. Y por eso creí lo que el hermano Gille Ávila dijo acerca de eso. Que cuando le llamaron para atender a un enfermo en tal lugar de la República, estando en Guatemala él primero oró. No dijo, está bien, ya me voy para allá. Ni dijo, denme para la gasolina, ni nada. Él dijo, voy a orar, voy a esperar la indicación del Señor para ver si voy o no voy. Entonces, hermano, el Señor, él mismo lo contó, le dijo que no fuera a ese lugar porque él tenía un trato con esa persona.
y que la única manera de aprender la lección iba a ser de esa manera, esperar el proceso o pasar el desierto. Es lo que, hermano, Dios respondió. Aquí el Espíritu Santo, aunque yo sé que en Asia habían muchas personas necesitadas del Señor, pero por el momento, yo no sé por qué, el Espíritu Santo no quiere que sus siervos vayan y prediquen ahí, en ese lugar, hermano, en Asia. Pero sí van, hermano, a otro lugar, pero sí van a Macedonia, hermano. Y dice el verso 6, ahí lo tienen ustedes. Aquí tengo yo otra versión, pero leámoslo acá. Ya lo leímos, otra vez hagámoslo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Dice mi hermano la poderosa palabra del Señor, precisamente allí, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermano, les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo. Fíjese que Pablo y sus compañeros, creo que aquí era, ¿quién le acompañaba? El que estuvo con él cuando hubo un temblor y los presos, hermanos, salieron porque la cárcel con el terremoto, las paredes se fueron abajo. Silas, hermano y hermana. Entonces, hermanos, Pablo y sus compañeros habían desarrollado un plan de evangelismo que trataron de seguir. Ellos trataron de llevarlo al pie de la letra, hermano, según la palabra. Pero fíjese que nunca estos dos hombres dejaron que sus planes fueran un impedimento a la guía del Espíritu de verdad. Nunca. Es como que usted y yo digamos, hermano, vamos a evangelizar tal lugar. Y ya tenemos trazado, estamos definidos, nada nos detiene. Pero ¿qué tal si en el camino del Espíritu Santo nos dice otra cosa? Tendríamos, hermano, obviamente que actuar como Pablo, obedecer la voz de él. No es que yo cuando salimos dije que iba a ir a tal lugar, el Espíritu ahora me pide que yo vaya a otro lugar, tengo que obedecerlo. Eso mismo pasó, hermano, con Pablo, el apóstol Pablo y sus compañeros, hermano, de acuerdo a la palabra. Imagínense qué tremendo. Y como ellos obedecieron la dirección del Señor, cruzaron el mar Egeo, hermano, según la historia, cruzaron el mar Egeo y, hermano, entraron a un territorio con el evangelio, entraron a otro lugar, entraron a Europa. El Señor, el Espíritu de verdad quería que fueran a Europa a predicar y no a Asia. Quería un cambio de continente, ¿verdad? Ir a otro lugar. Por algo el Señor quería que evangelizaran Europa. Había algo muy especial. Pero hermano, en estos 3 versículos lo que quiero que entendamos es que el Espíritu Santo interactúa, ya se da cuenta, trata, se relaciona, hermano, con el creyente. Al menos que usted y yo no querramos, hermano, hacer nada, Él no nos va a decir nada. Eso lo pensaba hoy en la mañana, rematando el mensaje de hoy. Mire, todo cristiano tiene el privilegio de que el Espíritu Santo se va a relacionar con él o con ella. Pero si nosotros no queremos, tampoco Él nos va a rogar, tampoco Él va a insistir, hermano, nos va a obligar si no queremos. Él le va a hablar a los que están en ayuno, como vimos. Él le va a hablar, va a interactuar con el cristiano que está en oración, el que está adorando, el que alaba al Señor. Con ese cristiano el Espíritu Santo va a interactuar, se va a relacionar, mis hermanos, de acuerdo a la palabra poderosa del Señor, mis hermanos, en esta mañana. Esos 3 versículos, hermano, en el nombre de Jesús, es donde Él interactúa, hermano, con los cristianos que obedecen su voz. Ahora bien, hablemos de los líderes de la iglesia primitiva, hermano. Fíjese que el liderazgo que la iglesia primitiva trabajaba, se apoyaron en el Espíritu Santo. El mismo Señor les había dicho: yo me voy, pero no se quedan huérfanos. Les enviaré la promesa de mi Padre, les enviaré al Espíritu Santo. Entonces ellos lo sabían, hermano, y por eso estos líderes se apoyaron en el Espíritu Santo para recibir esta clase de guía específica y personal. Todo esto es personal y es específico, hermano. Y seremos sabios si seguimos el ejemplo de estas personas. Ahora bien, yo quisiera, hermano, en el nombre de Jesús, que veamos y hagamos una como comparación, hermano, de estos 2 textos de la palabra. Primero Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire, hermano,
realmente es bien tremendo, hermano y hermana, lo que la palabra dice. ¿Por qué es tremendo? Porque bueno, dirá alguien, yo soy cristiana, soy cristiano, voy, asisto, no leo la Biblia nunca, no estoy tan consciente de todo. Pero hay un problema, porque dice que son hijos de Dios solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es bien difícil, es bien difícil y bien profundo. Vamos a poner un ejemplo del hogar. No es miércoles, pero me es necesario. Vamos a hacer una cosa. Viene su hijo, usted le ha dado órdenes a su hijo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, le da consejería, lo exhorta, lo regaña, algunas veces le ha tenido que dar con la vara, de la cual habla el libro de Proverbios, ¿ya? Pero si su hijo, a pesar de la consejería y de la exhortación y la disciplina, no hace lo que usted le dice, entonces, hermano, sucede lo mismo con esta palabra, con lo que dice esta palabra. Que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, lo contrario a esto, hermanos, no son hijos de Dios. A su hijo usted lo vería como alguien, pero no como hijo suyo. ¿Por qué? Porque no está dejándose guiar por lo que usted le dice. Obviamente, lo que usted le dice es bueno. Obviamente usted es un hombre que sigue a Dios, obviamente usted es un hombre que busca a Dios, entonces usted espera que su hijo obedezca a lo que usted le dice. Pero si no se deja guiar, hermano, prácticamente como que no fuera su hijo o no es su hijo. ¿Por qué? Porque no le obedece a papá. Lo mismo viene siendo, hermano, acá. Eso dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dicen. Ahora bien, el otro versículo es, hermano, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Comparemos los dos. Pero si no sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y volvamos de nuevo a Romanos y hagamos esa comparación, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué puede usted decirme, hermano, acerca de estos dos versículos? ¿Qué puede usted decir? ¿Qué podemos, hermano, encontrar ahí? Fíjese que tanto Romanos 8:14 como Gálatas, ahí está en pantalla, 5:18, le hacen referencia a que somos guiados por el Espíritu. Y esa es la norma en la vida cristiana. Esa es la norma. No hay otra, hermano. Quiero que por favor lo noten y lo entiendan. No hay otra norma en la vida en Cristo. Esa es la norma. Hermano, los dos versículos hacen referencia a que somos guiados por el Espíritu. Y ser guiados por el Espíritu es la única norma en la vida de un cristiano. No hay otra norma que usted debe de obedecer. Usted dirá, es que yo no robo, no mato, por ejemplo, pero si no es guiado por el Espíritu, eso de nada le sirve. Tenemos que ser guiados, hermano, por el Espíritu Santo del Señor. Tal vez alguien se pregunte, puede ser, hermano, y hablaré de eso, tal vez alguien esté preguntándose, ¿existen condiciones para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay condiciones para ser guiados por el Espíritu Santo o no hay condiciones? La respuesta es sí. Sí, hermano, sí hay condiciones para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Primero, le voy a decir por qué. Primero, debemos permanecer rendidos al Espíritu. Debemos de estar rendidos al Espíritu del Señor. Debemos decir sí al Espíritu cuando Él nos indique emprender cierta acción o decir cierta palabra. Es lo que le decía hace un momento. Si un día el Espíritu le dice a usted, el Espíritu Santo, yo quiero que le digas al pastor esto y esto, usted tiene que decir sí, tiene que decirlo. Tal vez alguien diga, no lo voy a decir, aunque el Espíritu Santo me lo pide, porque el pastor se podrá enojar y me va a decir algo que no me puede gustar. Pero ya le dije, hermano, yo ya le dije a su momento,
me gustaría que algún día alguien me dijera, hermano, el Espíritu Santo dice esto acerca de usted. Porque yo no tengo cuello delante de Él para que, portándome mal, Él no me quiera exhortar a través de alguien, o que Él mismo me lo diga también, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, debemos permanecer rendidos al Espíritu Santo. Debemos de decirle sí cuando Él nos indique emprender cierto trabajo, cierta acción, de acuerdo a esa palabra, mi hermano y mi hermana, o decir lo que Él quiere que digamos a otros. Debemos dar, hermano, asentimiento mental a lo que es, gloria a Dios, la dirección del Espíritu Santo. Y luego, ¿sabe qué debemos de hacer? Luego de eso, hermano, debemos proceder a obedecer sus indicaciones, llevando, aleluya, a cabo con las acciones o las palabras lo que Él nos haya llamado a hacer o a decir, hermano, como le vengo diciendo en esta mañana. El Espíritu Santo, hermano, casi siempre, estoy hablando de Él, el Espíritu Santo casi siempre nos habla en el silencio de nuestros corazones. Ahí casi siempre nos va a hablar, y con una palabra de convicción, hermano, o una palabra de certidumbre. Así lo va a hacer Él. ¿Qué le dijo a Pedro? Al inicio del tema, ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo, 3 hombres te buscan. Y si vemos el verso de abajo, hermano, lo vamos a buscar. Aquí está el verso de abajo, el 19 leímos, donde le dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, le dijo, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios, hermano, habla claro, habla con certidumbre, hermano, Él habla con decisión, porque lo que Él quiere es que hagamos algo, mis hermanos, que glorifique al Señor. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige para que nos apartemos de algo perjudicial, con mucha frecuencia, mis hermanos, sentimos una pesadez o tenemos una sensación de intranquilidad. Cuando usted se sienta intranquilo porque está en cierto lugar o haciendo cierta cosa, el Espíritu Santo le está tratando de decir que huya de ahí, que huya por su vida, porque algo malo va a pasar. Cuando usted se sienta intranquilo en un lugar, ¿ya? Una vez un amigo me comentó que ya se habían platicado el día anterior con otro amigo de ir a hacer daño a la capital, ir a hacer algo malo a la capital. Y dice que cuando él va a tomar el metro para llegar al punto donde se van a reunir con el otro y hacer el daño a una persona, dice que cuando él trata de entrar, el chofer cabal cerró las puertas de ese transporte y por poco le agarraba una mano y lo tiró. Y ahí dice que entendía que algo estaba pasando. Se sintió intranquilo, hermano, y ¿sabe qué pasó? Como no obedeció a la voz del Espíritu, llegó al lugar donde tenía que verse con otro para hacer daño. Y cuando trataron de hacer daño, hermano, más bien ellos fueron aprendidos. El Espíritu de Dios, hermano, estaba interactuando, estaba tratando de evitarle el mal a esa persona, pero no logró discernir, hermano. Digo esto por lo que estoy, hermano, hablando de que cuando nos sintamos con mucha frecuencia pesadez, hermano, o tengamos una sensación de intranquilidad, es porque, hermano, lo que vamos a hacer, a decir, hermano, o oír es malo, y eso no nos va a traer, hermano, nada bueno en absoluto. También están los presentimientos, lo que otros llaman corazonada. Hermano, cuando tenga una corazonada, un presentimiento, hermano, de mal, no haga las cosas, o también una mala corazonada en nuestro espíritu, como le vengo diciendo. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo nos dirige, eso también es importante, cuando el Espíritu Santo nos dirige hacia cosas beneficiosas, hermano, tenemos a sentir una profunda paz interior. Cuando usted va a hacer algo bueno, tiene una paz interior, hermano, un fuerte anhelo de ver qué hará Dios a través suyo,
¿Qué es lo que Él va a hacer a través de usted? Y un sentimiento de gozo. Es todo lo contrario. Si se da cuenta, vengo diciendo esto para que usted se pueda dar cuenta, hermano, que no es imposible poder escuchar la voz del Espíritu del Señor. Él nos da, hermano, nos da chivos, digamos así, para poder saber que Él está hablando a nuestra vida, que está queriéndonos decir: no vayas a eso, no pases por ahí, no pienses de esa manera. Hermano, ahí Él está tratando de hacernos el bien, está hablándonos de esa manera. Él podrá hablar audiblemente, podrá hablar como a Pablo en una visión, podrá hablarnos cuando estemos también como a Pedro en oración, hermano, en un éxtasis, dice la palabra, hermano, pero también va a hablarnos a través de un sentimiento profundo en nuestros corazones. De esa manera también, hermanos, el Señor nos puede hablar. Eso, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo puede saber si ya se ha rendido al Espíritu Santo? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? ¿Cómo puede darse cuenta usted si ya se rindió al Espíritu Santo? Usted se rinde a Él, ¿sabe cómo? ¿O cuándo? Usted se rinde al Espíritu Santo cuando es capaz de decirle: esto es lo que yo deseo, pero si tu respuesta a ello es no, está bien, haré lo que tú digas. Hermano, esa es la única manera de darse cuenta si ya nos rendimos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pedimos algo y lo queremos a pura fuerza. Yo lo necesito, lo pido, lo quiero ya. Pero ¿qué tal si Él me dice que no? Entonces yo me resigno. Bueno, no quiere por algo, él no quiere ahorita. Entonces está bien, yo lo acepto. Ahí me doy cuenta que yo sí estoy rendido al Espíritu de Dios. Pero cuando yo hago, a pesar de que Él me dice: no, no te puedo dar esto todavía, no quiero que hagas esto todavía, no te puedo promover todavía. Pero si yo insisto, soy necio y voy a lo que no debo de ir, entonces, hermano, también ahí me doy cuenta que todavía yo no he rendido todas las áreas de mi vida al Espíritu de Dios. Amén. Todavía no lo he hecho. Ya, note bien las dos cosas. ¿Cómo usted puede saber si se ha rendido ya al Espíritu y cómo no se ha rendido a Él? De esa manera nos podemos dar cuenta, para verlo más fácil, hermano, para verlo más fácil. Ahí nos podemos dar cuenta. Porque si hablamos de que me habló o no me habló, y peor en el mercado donde oigo la voz de todo mundo, hermano, ahí pues el Señor dirá: te comprendo, no supiste ahí entenderme, no me escuchaste, pero te comprendo. Pero ya en lo que son actitudes, ahí sí lo podemos ver bien. Yo sé si de verdad me he rendido al Espíritu o no me he rendido. Dependiendo de cómo actúe yo cuando Él me habla o cuando yo le pido algo. Eso, hermano, es lo primero. Segundo, debemos creer y obedecer su guía. Debemos creer primero y después obedecer la guía del Espíritu Santo. Sería mucho más probable que escuchemos lo que el Espíritu Santo tiene que decir si estamos escuchando activamente, hermano, pendiente de lo que Él vaya, hermano, a decirnos. Si nosotros vivimos, note esto, si vivimos con la expectativa de buscar de Dios, hermano, vamos a percibir con mayor claridad lo que es, hermano, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así es como va a suceder. Y la palabra, hermano, en Hebreos lo dice claramente. Este texto lo hemos, hermano, tratado muchas veces en las iglesias. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Todo aquel, hermano, en el nombre de Jesús, todo aquel que se acerca a Dios, hablando de la fe, tiene que creer primero que Dios existe, que Dios es real, hermano y hermana, ¿sí? Y que también tiene que creer, tiene que entender que si su Dios a quien se acerca es real, también Él puede premiar por estarlo buscando. No se canse de buscar a Dios, hermano y hermana, porque Él le va a premiar.
Ya va a ver, pronto usted va a ver, hermano, esta verdad en su vida. Sígalo buscando, crea que Dios existe, tenga fe en Él y verá cómo usted recibe un premio, un galardón, una recompensa, hermano, de las manos misericordiosas del Señor. Amén. Eso, hermano, dice la palabra, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Eso es lo que la palabra dice y tenemos, hermano, que creerlo. Nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con esto termino. Con esto voy a terminar. Hermanos, si con la fe, o por medio de la fe, con esto termino, yo creo que Dios existe y creo que Él me puede premiar al buscarlo. Entonces, hermano y hermana, con esto concluyo el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ser diligentes. Ninguna otra actitud de un creyente podrá, hermano, ayudarle a ver en realidad, hermano, la promesa de Dios en su vida. Que se vea, hermano, hecha realidad en su vida. Solamente a través de la diligencia, es decir, solamente a través del cuidado, del sumo cuidado con que yo tengo, hermano, que acercarme a Dios y la forma en que Él puede responderme, hermano, a todas y cada una de mis necesidades. No se le olvide, esto es lo que quiero dejar en sus corazones. Si tenemos fe y por eso lo buscamos, y teniendo fe creemos que Él existe, que Él es real, y que entonces esperemos el galardón, esperemos el premio de Él, hermano y hermana. Y ahorita vienen a mi mente dos de aquellos siervos a quien el Señor, cuando se va a un largo viaje, le confía sus bienes. Cuando Él volvió de ese largo viaje, hermano y hermana, dice Mateo 24 en la parábola de los talentos, pidió cuentas a los siervos de lo que les había dejado, qué tanto habían multiplicado lo que les dejó. Creo que eso es lo que más le agrada a un señor, hermano, con sus siervos. Dos de ellos dijeron: me diste 5, tengo 10 para ti. El otro dijo: me dejaste 2, tengo 4 para ti, tómalos. Hermano, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a esos dos siervos? Dejemos al otro a un lado, dejemos al inútil a un lado, pero hablemos de estos dos que multiplicaron lo que su Señor les dejó. ¿Qué fue lo que les dijo? Bien, buen siervo y fiel, les dijo. En lo poco me han sido fieles, en lo mucho les pondré. ¿Por qué? Pero a lo que quiero llegar es de que ¿por qué estos dos siervos que multiplicaron los bienes de su amo, hermano, los trabajaron, sudaron, caminaron, se esforzaron? Porque todo lo que habían escuchado de su Señor lo habían creído. Porque era un amo, hermano, real para ellos. Porque los bendecía con trabajo. Creían en Él. Estoy hablando de la fe. Y pensaban, oiga bien, esto es lo más importante, también creían que al venir y darles lo que habían multiplicado, Él los iba a premiar. ¿Cuál fue el premio? Bien, buen siervo y fiel. Me has sido fiel en lo poco, ahora te pongo en lo mucho. Entra, ahí está el galardón. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Entra al gozo de tu Señor. Sí, mis hermanos, camine en el Espíritu y haga lo que el Espíritu le indique, lo que el Espíritu Santo le pida hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe para qué vino el Espíritu Santo? Y me gustaría que se pongan de pie, por favor, un ratito. Pónganse de pie un momento, se lo suplico. El Espíritu Santo ha venido a revelarnos la verdad. A eso vino Él, hermano. No vino a otra cosa más. Y quiero que de aquí nos vayamos, los que hemos venido hoy, nos vayamos con esa verdad absoluta en nuestro corazón y en nuestra mente.
No se le olvide, el Espíritu Santo ha venido a revelarnos, a mostrarnos la verdad. El Espíritu Santo ha venido